tenemos vía Skype a Gaspar Estrada, él es analista político internacional con quien vamos a revisar los resultados de esta primera vuelta electoral que se celebró el día de ayer en Francia y que ha, de alguna manera, y con él lo vamos a revisar, ha sorprendido un poco no solamente a los franceses, también a la política internacional, porque aparentemente pues los franceses escogieron un poco por el ultranacionalismo y también por el europeísmo, pero vamos a ver qué nos dice Gaspar Estrada. Gracias por este contacto y buenos días. Buenos días, un saludo a usted y a su auditorio en Venezuela. A ver, vamos a revisar, señor Gaspar, estos resultados. Aparentemente, pues el socialismo, si se quiere, desaparece o si se quiere, se aparta, por decirlo de alguna manera, de Francia con estos resultados que se vivieron el día de ayer. Bueno, me parece que de manera más general es el sistema político francés que vive una verdadera recomposición, se puede decir una revolución en el sentido que los dos partidos que han gobernado a este país en los últimos 30 años, es decir, el Partido Socialista y el Partido Los Republicanos, pues no van a pasar la segunda vuelta. Si uno hace la suma de sus votos, tienen menos del 30% de los votos. Y por otro lado, tanto la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, la extrema derecha de Marine Le Pen, tienen más votos que estos dos partidos. Y sobre todo tenemos a un candidato, Emmanuel Macron, que hace 3 años ni siquiera era una personalidad pública y hoy en día ha logrado a través de esta campaña encarnar el deseo de cambio y de renovación de las élites políticas francesas, que me parece es uno de los mensajes más importantes que mandaron los franceses a su clase política el día de ayer. Inclusive recibió Macron, Emmanuel Macron, el apoyo de los adversarios. Lo que se está buscando entonces es frenar un poco la ultraderecha en Francia. Sí, me parece que estos apoyos que han sido dados por los principales candidatos, tanto del Partido Socialista, del Partido de los Republicanos, pues evidencia esta voluntad de frenar a la extrema derecha. De hecho, eso fue toda la estrategia de Emmanuel Macron durante esta primera vuelta, erigirse como el candidato de la República frente a la extrema derecha, y me parece que con los resultados de ayer esta estrategia funcionó. Ahora, cuando se busca frenar esta ultraderecha, como usted bien lo ha dicho, tendrá que ver un poco con esta propuesta que ha hecho Marine Le Pen y esta que de llegar a la presidencia buscaría a través de un referéndum la salida de Francia de la Unión Europea. Sí, me parece que eso es lo que está en juego en esta segunda vuelta electoral. Si Francia va a seguir en la Unión Europea, profundizar esta unión, o por el otro, abandonar el euro, la moneda única, y regresar a una Europa de los nacionalismos. Y me parece que lo que asusta a una buena parte del electorado, en particular los electores que tienen más de 65 años, que vivieron la Segunda Guerra Mundial, y que por ende tienen una visión muy clara de lo que significa la Unión Europea en Europa, quiere decir la paz. Para estas personas, pues estas propuestas crean miedo, y es posible que estas personas puedan votar a favor de Emmanuel Macron y por ende definir la elección a favor de este último. Ahora, ¿cuál pudo haber sido la influencia que tuvo el actual presidente François Hollande en estos resultados o en esta sorpresiva victoria de Emmanuel Macron, entendiendo además que Macron pues estuvo de alguna manera participando dentro de su gabinete de gobierno? Y si a esto le sumamos además que de esta Quinta República instaurada, mejor dicho, desde 1958, no hay un presidente que busque la reelección como sí lo hizo el actual presidente. Sí, me parece que usted puso el dedo en la llaga, es decir, François Hollande, el presidente François Hollande, al no ser candidato a la reelección, en los hechos, lo que le permitió a Emmanuel Macron es justamente poder ser un candidato
que por un lado encarna esta voluntad de renovación de la clase política, es decir, que encarnó el cambio, porque los franceses lo que buscaban en esta elección era justamente una alternancia. Sin embargo, al no estar como candidato François Hollande, lo que le permitió es que hubiera una cristalización del voto útil alrededor de la figura de Emmanuel Macron, y me parece que ese es uno de los puntos fundamentales que permiten explicar por qué hoy en día Emmanuel Macron llegó en primer lugar en esta primera vuelta. Ahora ya antes de finalizar o antes de despedir esta entrevista, Gaspar, le quiero preguntar qué viene en adelante, hacia dónde debería enfocar Marine Le Pen su propuesta para tratar de sumar estos votos o contar con este apoyo que pues aparentemente ella esperaba, el voto joven que no la acompañó. Bueno, yo creo que Marine Le Pen no hizo una muy buena campaña. Empezó esta campaña electoral con un índice en promedio de 27 puntos, termina con 23 puntos más o menos. Entonces me parece que no hizo la mejor campaña en primera vuelta. Me parece que por otro lado ella debería expandir su discurso, sobre todo hacia los electores que claramente no votaron por ella, es decir, los adultos mayores por un lado. Por otro lado, las personas con mayor nivel educativo, es decir, personas que no solo tienen alto poder adquisitivo, pero sobre todo que tienen diplomas, que tienen licenciaturas o posgrados, que votaron masivamente a favor de Emmanuel Macron. Creo que en 2 semanas va a ser difícil para ella obtener esto es 50% más un voto. Sin embargo, una campaña es una campaña y nada está escrito hasta que los electores se pronuncien, es decir, el 7 de mayo. Bien, bueno, vamos a estar atentos en adelante pues de este desarrollo del panorama electoral en Francia y por supuesto atentos de estos resultados de la segunda vuelta que se celebrarán el próximo 7 de mayo. Gracias a Gaspar Estrada, analista político internacional.